Contacto del español con otras lenguas europeas en el Cono Sur. Cuando hablo de lenguas europeas, especialmente me refiero al portugués, al inglés, al danés, al alemán y al italiano. Y cuando hablo del Cono Sur me refiero principalmente a cuatro países: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Hablemos de la influencia del portugués primero. Inicialmente España no estaba muy interesado en, digamos, en el cono sur porque no encontraban muchas minas de oro ni de plata. Así que el interés de ellos principalmente era en otros sectores de este lado del mundo. Así la influencia en Uruguay sobre todo era del portugués. Con el tiempo eso cambió. Se establece el español como lengua oficial, pero ahora sacar el portugués de Uruguay era muy difícil, sobre todo en la parte de la frontera con Brasil. Ahí se produce una combinación del portugués con el español y da una lengua incluso ininteligible, tanto para las personas que hablan portugués como para las personas que hablan español. Así se da la cuestión en aquel entonces. En el caso del inglés, para hablar del asunto de la influencia del inglés sobre el cono sur, tenemos que pensar en la independencia de Argentina, que se da en 1810. En aquel entonces, Argentina proporcionaba el 80% del capital de ese sector del mundo. Así que la influencia del inglés era muy poderosa. Existían muchas comunidades de habla inglesa en aquel lugar. Y resulta que cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, debido a la crisis que se genera y toda esta cuestión, existe un éxodo masivo de toda la gente de habla inglesa de Argentina. Quedan unas personas, sí, pero entonces en comunidades segregadas, y las personas que quedan pues tienen sus propios colegios, sus propios hospitales, sus propios clubes y así por el estilo. Pero entonces también el inglés, digamos que no queda como lengua oficial en el cono sur. Ahora hablemos de el danés y el alemán. Sucede con estos algo parecido que con el inglés. Estas personas también, como inmigrantes, llegan a interesarse en este sector, lo visitan y establecen comunidades con sus propios clubes, con sus propios colegios y con sus propios hospitales, pero entonces alejados del resto, no tienen tanta influencia sobre el español, y durante la época del siglo XX pues los fueron sacando poco a poco. Sí quedaron comunidades, pero quedaron digamos que apartadas, así que no llegaron a influir significativamente en aquel lugar, y sigue establecido la cuestión del español sobre el cono sur. Hablando acerca del italiano, sí sucede algo diferente con el italiano. Resulta que como esa lengua se parece mucho a la que nosotros utilizamos, debido a la combinación del italiano con el español surgen otras dos. En este caso una se llamaba el cocoliche. El cocoliche era una combinación de un español, como dice la obra, italianizado, o del italiano, digamos que españolizado, por decirlo de alguna manera. Pero como estas lenguas se parecen tanto, pues entre ellas sí se podía comprender. También de la combinación del italiano y el español surge una lengua que se llama lunfardo. No es como tal una lengua, por decirlo así, más bien es como palabras que utilizaban en aquel entonces, sobre todo el sector que era delincuente. La palabra lunfardo significa ladrón, pero esta connotación negativa no se conservó por siempre porque poco a poco se fue incorporando en el sector, en otros sectores que no eran, digamos, delincuentes, sino, por ejemplo, en el periodismo, en la música y en algunas obras literarias también se combinó. Para concluir, hay algo muy interesante sobre la influencia que tuvo el idioma italiano sobre el español, y tiene que ver con la forma como los argentinos hablan, sobre todo los argentinos y los uruguayos, como un canto, como una tonada. Hoy se sabe que fue debido a la influencia del italiano sobre este sector del cono sur que ellos tienen esa forma tan particular de hablar.